Con el gusto de saludarlos, su amigo Sergio Sánchez les da la bienvenida a este subprograma Entre Finanzas e Impuestos, un espacio creado para ustedes con la finalidad de encaminarlos al fascinante mundo de las finanzas y los impuestos de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna. ¡Comenzamos! Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Bienvenidos a un programa más de Entre Finanzas e Impuestos. Este programa tiene la intención de involucrarlo en los temas fiscales y financieros más relevantes y por medio de las plataformas electrónicas de IDC, los expertos y especialistas en diversas materias, que pretendemos hacer de este espacio un momento multidisciplinario. Nuestra propuesta es darle a conocer temas administrativos, contables, fiscales, jurídicos y cualquier otro que se involucre en nuestro día a día relacionado con las finanzas y los impuestos, de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna. No lo queremos convertir en especialista, pero junto con ellos haremos lo posible para que conozca, aprenda y entienda, en la medida de lo posible, los temas mencionados, y con esto lograr que pueda estar al pendiente de su actividad económica, régimen fiscal, o si es empresario, persona física o moral, por lo que hoy analizaremos uno de los cambios más relevantes para la presentación de la declaración anual por el ejercicio 2022, ya que en la sección Estados Financieros se adicionó el estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el capital contable. Antes solo se presentaban los estados financieros básicos. La intención de la autoridad es obtener la mayor información posible y necesaria por parte del contribuyente y con esto llevar a cabo los actos de fiscalización de forma más certera. Por eso es un tema que no solo involucra al contador o al especialista contable, sino también al empresario, socios y accionistas, ya que deberán colaborar con su área contable en cuanto a los requerimientos de información y requisitos indispensables para llevar a cabo de forma correcta cada una de las partidas contables. Y me refiero a la materialidad, la razón de negocios y entre otros conceptos fiscales que hoy visten a la contabilidad de las empresas. La tarea del contador no es cosa fácil y siempre está en constante actualización. Es como la medicina, en donde el médico debe estar al día en todos los asuntos de la salud. Y en este caso, la salud de su empresa, de sus negocios, es muy importante. Para hablar de este tema que hemos titulado la Declaración Anual de las Personas Morales, Nuevas Obligaciones, tenemos con nosotros a una experta, a la maestra Rosa Huepa Onofre, quien es contador público certificado y maestra en contribuciones por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con especialidad en Derecho de la Empresa en la Ibero, en el estado de Puebla, y socia directora de la firma HO Accountants and Auditors, además de docente e instructor en diversas instituciones, así como articulista en revistas especializadas, a quien le doy la bienvenida. Y por lo que, antes de que nos acompañe, le voy a pedir que nos apoye por medio de las redes sociales con sus comentarios. Y desde luego, comparta este programa y lo consulte, así como que nos dé un like para que este programa se difunda y tenga el alcance necesario para todas aquellas personas que puedan verse atraídas por la información que aquí le estamos proporcionando. Desde luego, siempre por especialistas, por lo que hoy le voy a pedir que no se vaya. Vamos a un corte y regresamos con nuestra especialista para hablar del tema la Declaración Anual de las Personas Morales 2022, nuevas disposiciones. Regresamos. Entre Finanzas e Impuestos. Continuamos. ¿Tienes en tus manos la ardua tarea de velar por tu empresa? No te preocupes, no estás solo. IDC Online es tu fiel aliado, a través de sus útiles herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, formas y formularios, cuotas de seguridad social, legislación y criterios, impuestos sobre nóminas,
IDC Seminarios. Artículos en tendencia y casos prácticos para un análisis más profundo. Incluso puedes escuchar nuestro podcast dentro del sitio. ¿Te interesa regularizarte ante el IMSS? Bueno, los interesados deben comunicar tal intención al Seguro Social Y leer diferentes artículos en las diferentes secciones que te esperan dentro de IDC Online. Secciones como Seguridad Social, Laboral, Fiscal, Contabilidad Fiscal y Finanzas. Podrás estar al día en todos los temas para mantener en orden tu empresa y todas sus áreas. IDC Online es accesible a través de todo dispositivo electrónico como computadoras, tabletas e incluso está en la palma de tu mano en tu celular. Solo ingresa a idconline.mx y comienza a navegar. Recuerda, IDC Online es tu mejor aliado. Entre finanzas e impuestos. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Y como ya les mencioné, nuestra especialista, la maestra Rosy Huepa, nos platicará de esto que se está dejando conocer como una nueva obligación para las personas morales, ya que el pasado 20 de diciembre, el Servicio de Administración Tributaria, o SAT, publicó en su portal la nueva versión del aplicativo para la presentación de la declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal 2022, y se detectaron e identificaron ciertas actualizaciones, como es el caso de las entidades obligadas o que opten por dictaminar sus estados financieros en términos del artículo 32A del Código Fiscal de la Federación, así como aquellas obligadas a presentar la información sobre su situación fiscal de acuerdo con el artículo 32H del mismo Código Fiscal de la Federación por el ejercicio 2022. Y de esta nueva obligación adicional nos habla ahora la maestra Rosy, a quien le doy la bienvenida en este su programa Entre Finanzas e Impuestos. Pues ya entrados en contexto, te pido que nos platiques, por favor, qué otra novedad tenemos. Muchísimas gracias, es un gusto estar aquí entre finanzas e impuestos. Y sí, el SAT nos dio la sorpresa, podríamos decirlo así, que ya en el nuevo formato electrónico de la declaración anual, las sorpresas que ya vienen y de manera comparativa que se debe llenar los 4 estados financieros básicos. Entonces, para recordar cuáles son, nuestras normas de información financiera nos señala que son 4 estados financieros básicos. El estado de posición financiera, el estado de resultados integral, el estado de cambios en el capital contable y el estado de flujos de efectivo. Nosotros los contadores, bien lo dijo hace rato, pues para nosotros que somos expertos en la materia, pues no es nuevo, ¿sí? No es nuevo, pero tal vez para algunas personas, los empresarios, pues tal vez sí. Y déjenme contextualizar un poco esto. Desde hace algunos años, desafortunadamente, muchos de las personas, no necesariamente empresarios, yo creo que incluso hasta propios colegas, nos fuimos mucho del lado del fiscal. Decimos, pues nada más nos piden los dos principales, estado de posición financiera y el estado de resultados. Y así estuvo muchísimos años. O sea, no es nuevo que la declaración anual nos pidan estados financieros, pero solamente 2. Y ahora resulta que pues ya nos piden los 4, ¿sí? Y vamos a poner que esto no es relativamente nuevo. De hecho, así le puse el tema del programa Declaración Anual, nuevas obligaciones, pero entre signos de interrogación, porque realmente no es una obligación nueva. Yo he visto en redes sociales que algunas personas pues están cuestionando esto de los 4 estados financieros. Yo, desde mi punto de vista, siempre nos los han pedido. En el artículo 76, porque siempre el empresario, oye, contador, está muy bien, pero dame el fundamento legal para que yo pueda tener esa base y cumplir, ¿no? Entonces, en el artículo 76 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, nos señala claramente en su fracción primera hay que llevar la obligación de llevar contabilidad, ¿sí? Después, en la fracción cuarta, solamente me habla de elaborar el estado de posición financiera. Entonces, oye, pero nada más nos pide el estado de posición financiera, ¿sí? Y en otra de las fracciones me habla acerca de la declaración anual. Pero debemos recordar que a su vez, pues hay varias disposiciones, no nada más la Ley de Impuesto sobre la Renta. Nosotros tenemos que hablar y remitimos a las reglas misceláneas.
Y hay una regla, la que precisamente regula la que es la contabilidad electrónica, la 2815, que me señala que dentro de todos sus párrafos, en el penúltimo, que es una regla bastante grande, me dice que la contabilidad debe hacerse conforme a un marco normativo vigente, emitido por un organismo reconocido. Y habla, entre otras, normas de información financiera, IUSGAP y FRS. Entonces, desde ahí, si queremos ver un fundamento, pues está en esa regla miscelánea, y unos los cuestionan, oye, pero ¿qué fundamento tiene ese? Sí, pero pues nos vamos como en la escalerita. De ahí nos vamos al Código Fiscal de la Federación, artículo 28, me habla de la contabilidad. Y después, en el artículo 33 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, en su apartado B, ahí sí me señala claramente, se deben hacer los 4 estados financieros. El estado de posición financiera, estado de resultados integral, estado de cambios en el capital contable y en el estado de flujos de efectivo. Entonces, sí existe el fundamento del por qué. Oye, sí, no está en la ley de impuesto sobre la renta, en personas morales, pero acuérdense, yo sí lo veo, así tengo apreciación, artículo 1 del código. En defecto de la ley, se aplica el código. No es supletorio, es en defecto de la ley. Entonces, podríamos verlo así, que si me lo piden dentro de la contabilidad, lo debemos hacer, ¿sí? Y no es de ahorita, o sea, no es de ahorita, que un formato electrónico no nos los pedía, era diferente, sino siempre hemos tenido que irlo haciendo desde siempre, ¿sí? Y sí me he encontrado, desafortunadamente, que en algunas empresas, y hablo en general, no precisamente el empresario o el contador, sino algunas empresas, tienen como la falsa idea de, oye, pues eso lo hacen los auditores. No, o sea, si no te dictaminas para efectos financieros, no precisamente fiscales, no lo hace el auditor revisa y da una opinión sobre esos estados financieros de los cuales tú debes tener, ¿sí? Entonces la obligación ahí está, no es nuevo, simplemente lo tenemos que tener y poner ahí. Claro, y regularmente el empresario conoce el balance general y el estado de resultados. Es De correcto. tal forma que hacia estos 2 nuevos estados financieros, entre comillas, nuevos porque ya existen, sin embargo los está solicitando la autoridad, pues podría existir cierta sorpresa. Sin embargo, es algo que se debe ahora señalar en la declaración anual muy puntualmente, y algo que muchas veces no conoce el empresario, que son las normas de información financiera, y que también estamos obligados a llevarlas, a considerarlas, para poder tener nuestros estados financieros de una forma pues más oportuna, veraz y apegadas a la operación de las empresas. De esta manera, bueno, yo creo que el empresario necesita sensibilizarse un poco más con todas aquellas actividades que lleva a cabo su contador, el especialista contable, el profesionista, porque acabas de mencionar y es una realidad. Simplemente hay reglas de resolución miscelánea que son tan grandes que involucran estudio, que involucra todo esto actualización. Y de esto, pues precisamente el empresario está totalmente alejado y lo ignora, y simplemente el contador hace, como comúnmente dicen, el cargo y el abono. Y esto pues no es tanto como así, sino que es un trabajo y un servicio muy especializado, porque casi a diario hay que instruirse en este sentido. Bien, maestra Rosy, vamos a un corte comercial rapidísimo y regresamos, y te dejo en el siguiente segmento para que nos sigas platicando más a detalle de esta nueva disposición para la presentación de la Declaración Anual 2022. En un momento regresamos, no se vaya, continuamos. Entre finanzas e impuestos. Continuamos. ¿Tienes en tus manos la ardua tarea de velar por tu empresa? No te preocupes, no estás solo. IDC Online es tu fiel aliado a través de sus útiles herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, formas y formularios, cuotas de seguridad social, legislación y criterios, impuestos sobre nóminas, IDC seminarios, artículos en tendencia y casos prácticos para un análisis más profundo. Incluso puedes escuchar nuestro podcast dentro del sitio. ¿Te interesa regularizarte ante el IMSS? Bueno,
Los interesados deben comunicar tal intención al Seguro Social y leer diferentes artículos en las diferentes secciones que te esperan dentro de IDC Online. Secciones como Seguridad Social, Laboral, Fiscal, Contabilidad Fiscal y Finanzas. Podrás estar al día en todos los temas para mantener en orden tu empresa y todas sus áreas. IDC Online es accesible a través de todo dispositivo electrónico como computadoras, tabletas e incluso está en la palma de tu mano en tu celular. Solo ingresa a idconline.mx y comienza a navegar. Recuerda, IDC Online es tu mejor aliado. Entre finanzas e impuestos. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Maestra, pues sin más preámbulo, vamos de lleno a la información que nos están solicitando y todo aquello que nos puedas platicar para precisamente sensibilizar al contribuyente, persona física que dirige a la persona moral y que desde luego es muchísimo de lo que se tiene que enterar y sensibilizar desde luego. Sí, correcto. A veces pensamos que las normas de información financiera son exclusivas de los contadores. Yo, por ejemplo, aquí tengo las mías. Ya voy a esperar para las otras, ¿no? Entonces, si tan solo vemos quiénes son los que integran las normas de información, bueno, el CINIF, pues me llama mucho la atención el Consejo Mexicano de Negocios, el Consejo Coordinador Empresarial, o sea, aparte Banco de México, Asociación de Bancos de México, obviamente el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Bolsa Mexicana de Valores, hasta todos aquellos que necesitan información financiera, porque obviamente un empresario pone una empresa para tener utilidades, ¿sí? Entonces, que algunos dicen, no, pues la cuestión fiscal, etc., pero digamos que ya nos ha alcanzado, no digamos el futuro, digamos que es como la película esa de Volver al Futuro, ¿no? Siempre ha estado y ahorita regresamos. Y desafortunadamente muchos, y he visto algunas contabilidades que dices, bueno, ¿por qué puros flujos? Eso no existe como tal. Pero bueno, sí necesitamos mucho estudio porque sí nos los va a requerir, pero no es llenar la información con llenar, ay, apúrale, vamos a llenar el formato. Oye, no, espérate, ¿sí? Tenemos que ver, principal, no es nada más llenar un estado financiero por cumplir, porque piensen mal y acertarán. Por algo el SAT no los pide, o sea, no es de a gratis. Algo quiere, y obviamente yo creo que ahí sí es dinero, ¿sí? Ahí sí rompe un poco lo del refrán. Lo que busca es la recaudación. Entonces, y voy a poner, nos va a cachar, obviamente, entre los estados financieros. Yo siempre he visto el estado de flujos como el que nos revela los pecados. Y yo creo que se va a enfocar mucho a las cuestiones de las actividades de financiamiento, de dónde estás sacando dinero para financiar tu empresa. Y obviamente va a haber, seguro, yo creo, estoy pensando, es mi opinión personal, lo que son accionistas, ¿sí? Oye, accionistas, ¿de dónde estás sacando dinero para meterle a la empresa? Y queda ahí muy claro. Te voy a comentar una anécdota de hace muchísimos años. Yo me acuerdo que fui a un curso y lo dio en esa época el administrador general de grandes contribuyentes, abogado. Y él nos puso un ejemplo, 10 ejercicios de una empresa en donde los ingresos iban así, los costos y gastos iban así, y nos lanza esta pregunta: ¿cómo debían de ser los impuestos? Pues así, en una cuestión lógica, pues iba al revés. Entonces me acuerdo perfecto que nos dijo, a ver, contadores, ¿a poco no se les antoja revisarlo? Pues a mí sí. Entonces, y nos dijo que era una empresa real. Entonces, desde hace años, ellos ya hacían algo que eran los indicadores financieros, porcentajes integrales, y entonces, con base a lo que veía tan solo en estado de posición financiera y resultados, ellos con esos indicadores giraban auditorías. Entonces, ahora, oye, yo no lo voy a hacer, lo vas a hacer tú, dame todos los 4 estados financieros para que para mí sea más fácil, yo no más pongo un clic. De por sí lo hacía. Entonces, solamente vamos a recordar, yo les decía, no llenen por llenar, porque ahí se van a salir muchos pecados, pero hay pecados veniales y pecados mortales. Entonces, hay que ver. Tenemos que recordar que nuestras normas hablan, la NIF B2, el del estado de flujos de efectivo, la NIF B3, el estado de resultado integral, la NIF B4 me habla de estado de cambios en el capital contable y la NIF B6, el estado de posición financiera. Yo sí invito, los contadores obviamente lo dominan, lo saben, pues solamente recordarlo en nuestras normas, que estemos cumpliendo con sus reglas para poder presentar unos buenos estados financieros. Pero no es nada más hacerlo así,
sino tenemos que ver y hacer los indicadores financieros, lo que nosotros conocemos como razones financieras. Tu estado de prueba de acidez, bueno, la prueba del ácido, la prueba de rentabilidad, liquidez, todo eso, pues para saber cómo se está la empresa, ¿sí? Porque también por algo nos está pidiendo comparativos con respecto al año 2021. Los quiere comparativos precisamente para sacar esos indicadores. Entonces, hay que tener cuidado con ellos, porque si no, el SAT lo va a hacer, estoy segura. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. ¿Sí? En consecuencia, pues eso nos los va a pedir. Y yo me tengo que preparar como contador. Ok, hay aportaciones para futuros aumentos de capital. Está bien. Documéntalo, nada más tiene que haber materialidad, oye, tu acta de asamblea, si incluso hubo un aumento de capital, que un préstamo por parte de accionistas, todo lo que se hace, no quiere decir que hagamos cosas malas, pero a mí me gustan mucho los refranes, no hagas cosas buenas que parezcan malas, simplemente documentemos, tengamos la materialidad y no vamos a tener absolutamente ningún problema, porque eso es lo que va a hacer. Algo que me llamó la atención es que sí van a tener los 4 estados financieros, pero aparte en cada rubro te va a venir el desglose, ¿sí? Ejemplo, te ponen primero efectivo y equivalentes de efectivo, y ya después le das clic, agregar, y ya te desglosa todos. Entonces sí tenemos que tener partida por partida. Digo, yo creo que la gran mayoría sí hace los estados financieros, aunque yo he visto que los programas contables, nada más le das clic, nada más te da 2, bueno, no importa, pues los hacemos por fuera, pero sí, sí vamos a tener tal vez que trabajar un poquito más en hacerle comparativos, indicadores financieros. Digo, no quiere decir que estemos mal, simplemente tener todo bien documentado y eso va a ser todo. Uh-huh. Claro, y sobre todo que el socio accionista sepa que esas aportaciones a capital deben reunir ciertos requisitos, amén de la información que hay que presentar a la autoridad respecto a los aumentos, disminuciones de capital, salidas, entradas de socios, pues deben reunir requisitos tales como salir de su cuenta bancaria los recursos, porque en muchas ocasiones también en ese extravío del propio empresario, pues es muy sencillo sacar el dinero de la bolsa o de no sé dónde y aportarlo a la empresa. Y son situaciones como las que tú acabas de mencionar, donde el SAT quiere estar más presente, más cerca y entender y saber de uno mismo de dónde están saliendo los recursos. Uno se va a poner ahora la soga al cuello. Entonces, es un tema en el que la realidad, el empresario debe estar muy involucrado y sobre todo asesorado por su profesional contable para evitar este tipo de errores. ¿O tú qué opinas, Rosy? Sí, es correcto. Sí, y darle más valor que siempre ha tenido a nuestras normas de información financiera. Ahorita pusimos un solo ejemplo, pero aquí podríamos quedar horas y horas porque hay partidas que dices, bueno, vamos a ponerle atención a esta partida. Sí, pero sí, acérquense a su asesor contable, a su contador de confianza y simplemente tener todo bien. No va a haber ningún problema que presentar la información. Claro, Rosy. Bueno, y a veces vale la pena tener al contador de casa y al asesor externo para que precisamente reciba un apoyo adicional y más en la elaboración de este tipo de cosas. Bien, Rosy, pues nuestro tiempo del programa se ha agotado desafortunadamente y yo te quiero agradecer mucho el que nos hayas apoyado, sobre todo en esta información que es a veces difícil de entender para los contribuyentes, socios, accionistas de las personas morales, que ahora tienen esta obligación para 2023 por presentar en su declaración anual de 2022. Así que muchísimas gracias, Rosy. Yo espero contar contigo en una próxima participación. Le doy las gracias al público por acompañarnos cada semana en su programa Entre Finanzas e Impuestos. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento.